Buenos días. Hoy vamos a ver la insulina, la hormona de la abundancia, la repercusión que tiene en nuestro metabolismo, las dietas, los puntos de vista en las dietas. Vamos a ver ciencia. Vamos a hablar de ciencia referente al metabolismo, con la insulina, la diabetes, la obesidad, el índice insulínico, el medidor más exacto para saber cómo está funcionando nuestro metabolismo. Vamos a ello. Te voy a explicar qué es la insulina. La insulina es una hormona, es la hormona de la abundancia. Cuando nuestro cuerpo detecta abundancia, entra en acción la insulina. Cuando comemos, digerimos los alimentos y nuestra sangre se inunda de nutrientes, se llena de nutrientes, muchísimo por todo el cuerpo. La insulina entra en acción porque la insulina dice, bien, repartamos, guardemos el botín, todos esos nutrientes maravillosos o no maravillosos, vamos a guardarlos en el cuerpo. Entonces, los hidratos de carbono, que eran largas estructuras, se han descompuesto en pequeñas estructuras, los azúcares, y se almacena, se distribuye por el cuerpo y se almacena. Las grasas, los lípidos, se descomponen en partes más pequeñas, los ácidos grasos, y los ácidos grasos se guardan. Las proteínas se descomponen en sus aminoácidos y los aminoácidos se guardan en su almacén, en el almacén aminoácido, en el torrente sanguíneo, en los tejidos subcutáneos, etc. Las grasas, que es un punto importante entender, las grasas, cuando los adipocitos detectan, porque hay mucha actividad de la insulina y porque la insulina está llevando las grasas, los ácidos grasos, a los almacenes, que el almacén especializado en almacenar la grasa, los ácidos grasos, son los adipocitos. Entonces, cuando se está almacenando mucha grasa, los adipocitos dejan, o sea, cuando se está llevando mucha grasa a los adipocitos, los adipocitos dejan de quemar grasa y empiezan a guardar grasa. Y además se usa la grasa que hay en el torrente sanguíneo, entonces el cuerpo funciona con abundancia. El tema de las dietas es importante entender aquí, súper importante, que hay mucha confusión, porque hay muchas cosas de las que se habla que están basadas en creencias y no en evidencias, ¿vale? Esto es muy importante que lo vayas comprendiendo de alguna manera, ¿vale? Que la ciencia, todo lo que se habla en el mundo de la ciencia de la nutrición, hay muchas cosas que son como teorías, son lógicas que se han aseverado como ciertas, se siguen usando en el mundo de la salud, pero que no tienen un respaldo evidente de la ciencia, ¿vale? La ciencia, hay que tener en cuenta que no es cualquier cosa, la ciencia no es, por ejemplo, cuando acudimos al sistema sanitario convencional y nos atiende un médico, eso no es ciencia. La medicina tiene cosas que son evidentes, que son basadas en ciencia, pero otras que no. Entonces, aquí la clave está en saber discernir el trigo de la paja. El discernimiento es la clave, no quedarse con etiquetas y cerrarse a los aportes de cualquier profesional de la salud e incluso cualquier persona, ¿vale? Siempre actitud de aprendizaje, de incorporar en nuestra vida aquello que nos resuena. Y no tanto que nos resuena, porque, o sí, ¿no? Es mucho de todo, no hay que llegar a conclusiones apresuradas y extremistas, de alguna manera, sino hay que ser contemplativo, integrativo, pensar las cosas, qué respaldo evidente hay escrito ya, se ha comprobado, ¿no? ¿Qué personas lo han probado? ¿A qué personas le ha funcionado? ¿Qué características de personas eran esas personas? ¿No? Etcétera, un montón de cosas. Pero bueno, lo que quería explicarte es que lo que va ocurriendo, el mecanismo, ¿no?
de la insulina. Entonces la insulina detecta todo esto y va almacenando, ¿no? Detecta abundancia de nutrientes en el cuerpo y lo va almacenando en el cuerpo. ¿Qué ocurre? Cuando se acumula mucha grasa a tal punto que los adipocitos saturan, se hiperinchan, se vuelven muy grandes, con una especie de... Sí, es obesidad, eso es obesidad. El sobrepeso y la obesidad, el sobrepeso es el antecesor de la obesidad y después llega la obesidad. Entonces, en estos estados de alteración de la buena salud, lo que ocurre es eso, los adipocitos, que son los especializados en el almacenamiento de la grasa, que es lo que se ve muchas veces los michelines de las personas, gente que tiene mucha grasa abdominal acumulada, es que los adipocitos han hiperhinchado. Eso quiere decir que satura. Toda la grasa que le llega, satura. Entonces, esa grasa que le llega y satura, como el cuerpo no quiere tenerlo en el torrente sanguíneo sin almacenar, porque todo lo que quiere es almacenar, el siguiente tipo de tejido que usa el cuerpo para almacenar la grasa son las células musculares. Entonces, la grasa se lleva a las células musculares. Esto lo que va generando es resistencia a la insulina. O sea, esa capita de grasa que se acumula en los músculos, que son las células más reguladoras metabólicas que hay. Cuando eso ocurre, cuando la alteración del buen funcionamiento de meter nutrientes en las células musculares ocurre, eso es resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina quiere decir que aunque el cuerpo segregue insulina gracias a la abundancia de nutrición que le llega al torrente sanguíneo, cuando llega a ese punto de saturación en la célula, porque esas células están especializadas en acumular grasa, entonces en su membrana lipídica, en la capa externa de la célula, donde ocurre un intercambio de nutrientes, de minerales, de vitaminas, de proteínas, de excreciones que tienen que ver con el sistema inmunológico, un montón de cosas que son claves para la vida, ocurre ahí, es un intercambio de nutrientes en general, ¿no? Entonces, cuando esa capa de grasa se acumula, ese intercambio de nutrientes no ocurre bien. Entonces, la insulina, que es experta en inyectar macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono, grasas, ella es especializada en eso, aunque, como te digo, es fácil que sature, ¿no?, esta membrana con las grasas. Entonces se crea como esa capa de grasa que dificulta la inyección de la insulina en la célula, ¿vale? Esto llega a ocurrir por los siguientes motivos, ¿no? La dieta. También es verdad que las personas pueden llegar a tener altos, o sea, una persona obesa puede tener resistencia a la insulina porque crea esa capa de grasa que impide que la insulina inyecte los macronutrientes en el torrente sanguíneo. Entonces se crea resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina al final también obliga a que el páncreas segregue aún más insulina. Es como una compensación. O sea, si cierta cantidad de insulina no funciona, si con poca insulina el cuerpo no funciona, es que ya hay cierta resistencia a la insulina. Y esa cierta resistencia a la insulina, cuando se sostiene, el cuerpo genera una compensación, segrega aún más insulina. Entonces, el hecho de que el cuerpo segregue mayor cantidad de insulina de la normal, el hecho de que haya en el torrente sanguíneo altos niveles de insulina, quiere decir que el cuerpo va a acumular con más facilidad, ¿vale? Entonces, las células, los adipocitos, saturan, hiperhinchados. Eso quiere decir que la persona lleva hábitos que favorecen al final el sobrepeso y la obesidad. Entonces, cuando una persona llega a cierto sobrepeso y obesidad, que ya ha saturado estas células que de almacén de grasa especializadas, va la grasa a las células musculares. Las células musculares se vuelven menos sensibles, la clave es ser bien sensible a la insulina, entonces las células musculares se vuelven poco sensibles a la insulina, entonces ha generado cierta resistencia a la insulina. Eso hace que el páncreas se acostumbre a generar mayores cantidades de insulina, entonces los niveles en sangre de insulina son mayores. ¿Qué pasa? El problema de tener altos niveles de insulina en el torrente sanguíneo lleva a que las personas
acumulen en general más grasa. Y esto genera más resistencia a la insulina todavía. Y es un círculo vicioso en el cual al final se puede llegar a niveles peligrosos de azúcar en sangre, que es lo que lleva a la prediabetes y luego a la diabetes completa, ¿vale? Cuando el cuerpo tiene constantemente niveles peligrosos de estos azúcares en sangre, ¿vale? Estos azúcares y esa compensación de insulina que intenta generar el cuerpo nunca es suficiente, ¿vale? El cuerpo al final pues como que se rinde, es como que la insulina que segrega el cuerpo no es capaz de vencer esa resistencia a la insulina, ¿no? Esa capa de grasa, ¿no? Por más insulina que genera. Aún así, ya te digo, todos esos niveles de insulina en sangre grandes no resuelven el problema y hacen que el cuerpo entre en un círculo vicioso. O sea, la obesidad genera resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina genera aún más obesidad. Es un bucle, es un círculo vicioso en el cual todo empeora constantemente. Entonces, eso es muy importante comprenderlo, ¿vale? Y entender también de que no todo es de la dieta, sino que, o sea, me refiero, una persona puede tener resistencia a la insulina porque está obesa, pero también puede generar resistencia a la insulina porque aunque la persona sea delgada, o sea, no es que tenga obesidad ni nada de eso, pero puede generar resistencia a la insulina también con la dieta. O sea, se puede generar resistencia a la insulina con la grasa que llevamos encima ya acumulada o también con la dieta. Una persona delgada puede llegar a tener la misma resistencia a la insulina que una persona obesa. ¿Por qué? Porque su alimentación es rica en grasa. Entonces, una alimentación rica en grasa puede llegar a acumular la misma cantidad en grasa que una persona obesa, que suelen ser 800. 800 de grasa en el torrente sanguíneo es una barbaridad. Y una persona delgada puede llegar a tenerlo después de una alimentación, o sea, de una comida, no solo una alimentación, sino solo en la misma comida. Una persona puede generar resistencia a la insulina, mayores niveles de insulina en sangre, poca sensibilidad a la insulina, niveles peligrosos de azúcar en sangre, y eso al final obliga al cuerpo a generar más insulina, como te comentaba, y puede empeorar el estado de salud porque el cuerpo es más propicio para acumular grasa en unos tejidos que no están especializados para ello, ¿vale? Las cantidades normales en sangre que deberíamos tener de grasa en cualquier momento podrían ser unos 100. Fíjate que una persona obesa puede llegar a tener 800, que es 8 veces, y una persona que también, aunque sea delgada, lleva una alimentación baja en carbohidratos y rica en grasa, puede llegar a tener el mismo problema, ¿vale? Bien, seguimos entonces. Ahora analizando un poquito el tema de las dietas, ¿no? Cómo las personas que apoyan la dieta Atkins, por ejemplo, la dieta baja en carbohidratos, dieta rica en grasas, su lógica, su pensamiento al respecto, la dieta paleo, aunque la dieta paleo es algo mejor que la dieta Atkins, aún así hay estudios recientes que han comprobado que hay que tener mucho cuidado, que realmente es peligroso. O sea, no es tan buena como se pensaba, ¿no? De hecho, la mejor dieta realmente es una alimentación basada en plantas, como ya te iré explicando. Entonces, el tema de las dietas, ¿no? Hay muchas cosas que no están basadas en evidencia científica, simplemente están basadas en lógicas. O sea, el ser humano muchas veces se forma en algo y de ahí crea su lógica, pero muchas veces la lógica no está basada en datos evidentes. Y nosotros queremos siempre basarnos en datos evidentes para no ir por la vida dando palos de ciego y perder el tiempo en nuestra vida. Hoy en día la humanidad vive en la era de la luz, la era de la información, y tenemos tanta información que podemos ahorrarnos realmente tropezar, caer y evolucionar a un ritmo mucho más lento. Podemos aprovechar la información para evitar pasar por eso y evolucionar mucho más rápido. Yo siempre intento favorecer eso en el canal con toda la información que transmito. Hay que tener en cuenta también que toda la información que transmito es de forma gratuita, de forma genérica, pero después si uno quiere hacer un proceso más personal, pues ya tiene que ser algo más privado, ¿no? Más personalizado, ¿vale? Bueno, seguimos. El tema de las dietas, ¿no? Como la dieta Atkins, los defensores de la dieta Atkins, el mismo creador de la dieta Atkins, el doctor Eric Westman, que fue el que adoptó, después de que el original
muriera, adoptó, digamos, las enseñanzas, entre comillas, de este tipo de dieta. Y este tipo de dieta está basada al final en una lógica. Ellos piensan que como los azúcares generan grandes respuestas de insulina, grandes niveles de insulina en sangre, y que la insulina es el factor más determinante en la epidemia de la obesidad y la diabetes, que pues todo lo que tenga grandes cantidades de carbohidratos hay que evitarlo. Por lo tanto, ellos son defensores de comer carne, porque la carne es rica en grasa y en proteína que no genera altos niveles de insulina. Bueno, esto que aseveran como cierto es falso, esto no es así. O sea, la evidencia científica ha demostrado, de hecho hace ya 50 años, que se sabe que un bistec eleva los niveles de insulina en sangre como el azúcar puro. ¿Vale? Vamos a ir viendo estos datos, pero es importante que vayas entendiendo estas cositas que son muy importantes. Es la base de muchos de los problemas que nos encontramos con el tema de las dietas, que están basadas en lógica, no en evidencia, ¿vale? Se ha visto como las personas cuando comen carne, ¿vale? En su diversidad, ¿vale? Aquí hablando un poco más en términos generales, carne me refiero pues huevos, lácteos, pollo, ternera, cerdo, ¿vale? Todos estos alimentos considerados como de los mejores en la nutrición humana realmente ha sido una gran equivocación por parte de muchísimas personas. Esto no es así porque la ciencia lleva ya tiempo demostrando que estos alimentos realmente generan altos niveles de insulina, que después de comer estos alimentos se genera cierta resistencia a la insulina. Estos estudios han sido comprobados tanto en la dieta como inyectando grasa por vía intravenosa, y lo mismo ocurre con las proteínas. Tanto en la alimentación como inyectado por vía intravenosa se ha visto que inyectar grasa en el torrente sanguíneo hace que se genere resistencia a la insulina. Como también se ha visto cuando en los grupos en los que se han hecho los experimentos, los comensales que han comido una comida rica en grasa, se ha visto también cómo se aumentaba el nivel de resistencia a la insulina. Es que es el mayor problema de todo, generar resistencia a la insulina. ¿Vale? Todo esto ha sido comprobado, y te digo, por vía intravenosa. Se ha visto también con las proteínas de origen animal, se ha visto como las grasas saturadas son tóxicas para las células, y esa toxicidad genera resistencia a la insulina, que también genera la activación de un mecanismo enzimático, lipídico, que crea mucha grasa, ¿no? El hecho de comer proteínas de origen animal, como las mismas grasas saturadas. Se han visto que son dos componentes, las grasas saturadas, que están específicamente en los alimentos de origen animal, también en los alimentos, aunque sean vegetales, chatarra, como el aceite de coco, ¿no? Estos, entre comillas, alimentos, bueno, alimentos chatarra, refinados, el aceite de palma también, todos estos componentes de la alimentación chatarra se ha visto que generan también resistencia a la insulina. Y todos los alimentos de origen animal, todo esto genera resistencia a la insulina. Ha sido comprobado por vía intravenosa y ha sido comprobado también a través de la dieta, ¿vale? Bueno, también se han hecho estudios, ¿no? Se han hecho comparaciones con porciones de alimentos. O sea, se ha tomado como base, ¿vale? Por ejemplo, el arroz blanco, ¿no? Entonces, cuando las personas comían arroz blanco, generaba aumento de los niveles de insulina. Y esto empeoraba considerablemente hasta niveles entre el 150 y el 170% en el peor de los casos, porque se ha visto de hecho que el atún es peor que el huevo. Sin embargo, el huevo puede generar unos niveles de insulina hasta un 160%, y el atún puede llegar a niveles de un 170%. Y esto ha sido comprobado en alimentos base, como te digo, como por ejemplo el arroz blanco,
la pasta, ¿no? Que son alimentos ricos en carbohidratos vegetales, pero que son refinados, por lo tanto no son ideales. Porque ya un alimento refinado de origen vegetal, rico en carbohidratos, ya genera también altos niveles de azúcar en sangre y de altos niveles de insulina, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que el arroz blanco genera una respuesta a la insulina elevada, pero si además le añadimos el pollo, le añadimos atún o le añadimos huevo, la respuesta a la insulina aumenta aún más, bastante más, considerablemente, hasta un punto que, por ejemplo, un arroz con pollo pueda ser equivalente a comer azúcar blanco puro. La respuesta a la insulina es semejante a eso. Sin embargo, hay estudios también que se han visto en el que el arroz blanco o la pasta refinada, cuando le añadimos brócoli, ¿vale? Unos 30 minutos después de haberlo comido, ese arroz blanco con brócoli, el efecto de los altos niveles de insulina disminuyen en un 40%. O sea, fíjate cómo incluso alimentos que son dañinos, acompañados de alimentos saludables, integrales, vegetales integrales, como es el brócoli, puede hacer que disminuya los efectos negativos de esos alimentos refinados. Sin embargo, con los alimentos de origen animal, en vez de disminuir esos efectos, lo que hace es aumentarlo. Y además de una manera bastante prolongada, ¿vale? Bien, hemos de tener en cuenta pues que estos estudios muestran una evidencia clara. Te voy a poner aquí abajo en los comentarios los datos, los estudios en los que me baso para argumentar todo esto, para que veas que no me lo estoy sacando de la manga, que está basado en evidencia científica. No obstante, yo siempre no aporto datos científicos porque es mucho trabajo y pienso que las personas que también me siguen saben cuáles son mis principios y mis valores, y intento aportar información de valor de forma resumida y genérica para que las personas tengan una buena guía, ¿vale? Pero bueno, hay veces que hago algún vídeo y aporto evidencia para los más curiosos, ¿vale? Pero siempre yo me baso en evidencia científica, no en creencias, ¿vale? Bueno, sigo con el tema de la alimentación. Se pensaba pues también que la clave de que reducía los niveles de insulina después de una comida, la clave era la fibra, ¿vale? Y es verdad de que al final es una suma de muchos aspectos, que es la fibra, que es los fitonutrientes, pero además hay un punto súper importante que es el perfil aminoácido que tenemos en alimentos de origen animal y en alimentos de origen vegetal. Ahí está la información clave, la información más reveladora en los tiempos contemporáneos, en la actualidad, en cuanto a la ciencia. En cuanto a la ciencia de la nutrición, se han hecho unos estudios maravillosos, y es que la resistencia a la insulina viene de, bueno, como ya te he comentado, ¿no?, de los alimentos de origen animal, pero digamos que un poco enfrentando las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal, la clave está en las proteínas, en el perfil de aminoácidos que tienen estos alimentos. Se ha visto como la metionina, que es un aminoácido que tiene en su base azufre, se ha visto que en roedores, no está comprobado en humanos, pero todo apunta a que tiene que ser así, ¿vale? A que lo mismo que se ha comprobado en los roedores, ha de ocurrir en el ser humano también. La metionina, ¿vale?, es un aminoácido que está relacionado con la resistencia a la insulina. Esto es los datos más actuales de todo. La metionina relacionada con la resistencia a la insulina. Muy importante tener eso en cuenta. La metionina es la proteína, fíjate. Además, la metionina es un aminoácido muy presente en los alimentos de origen animal, cosa que no ocurre en los alimentos de origen vegetal, ¿vale?
Lo puedes comprobar tú mismo cuando pongas en el cronometer, ¿vale? Los alimentos que comes al cabo del día, siempre vas a ver que hay menos metionina en los alimentos de origen vegetal que en los de origen animal. Entonces, ciertos niveles de metionina que nos encontramos mucho en los alimentos de origen animal, se ha comprobado que además de resistencia a la insulina también genera. Estos estudios son un poquito posteriores, o sea, anteriores, me refiero, a esto de la resistencia a la insulina, y es que también genera envejecimiento, ojo, envejecimiento prematuro, envejecimiento por la metionina, que está en los alimentos de origen animal, y también proliferación tumoral. O sea, los alimentos de origen animal al final son equivalentes a envejecimiento, tumor, quizá cáncer también, que muchas veces ocurre, pero no tiene por qué siempre, y resistencia a la insulina, ¿vale? La resistencia a la insulina, que es la causa, la resistencia a la insulina es la causa de la diabetes y la obesidad. Y hay que tener en cuenta que los médicos ante la diabetes lo que hacen es administrar aún más insulina, que lo que hace es empeorar las cosas. De hecho, se ha visto como al cabo del año de una persona de hacer uso de estos medicamentos de insulina, de estos fármacos, aumentan un peso de 10 kilos. ¿Vale? Entonces fuerzan a niveles tan elevados los niveles de insulina que al final los músculos se rinden y al final dejan entrar el azúcar en sangre. Pero ¿a qué precio? A un precio de que ya seas totalmente dependiente de esto, entres en bucle con efectos negativos que tiene el consumo de esta insulina, como acumular un montón de grasa, empeorar las cosas, es perpetuar el ciclo. Lo que hacen al final con esto es perpetuar el ciclo, porque no están yendo a la causa, no están corrigiendo esa resistencia a la insulina. Entonces, para vencer la resistencia a la insulina, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que administrar aún más insulina. Lo inteligente es ir a la causa, que es la resistencia a la insulina, pero la causa es una pérdida de la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, recuperando una conexión con la sensibilidad a la insulina, aumentando la sensibilidad a la insulina, corregiríamos la causa subyacente de la diabetes y la obesidad. Entonces, cuando las personas realmente recuperan esa sensibilidad a la insulina, lo solucionan todo. Ahí está la gran clave. No hay que depender de ningún tipo de fármaco de insulina, ni de dietas dañinas que están basadas solo en creencias y no en evidencia, como es la dieta Atkins y todas estas cosas, ¿no? La dieta paleo hace las cosas un poquito mejor, pero no del todo bien, porque los estudios recientes del 2018 han hecho saltar las alarmas, en plan, a un grupo de personas que llevaron un plan de CrossFit, ejercicio físico intenso, vigoroso, y además llevaban una dieta paleo. Se vio que en cuestión de 2 meses, estas personas que empezaron con niveles, a lo mejor los que empezaban con niveles mejorcitos de colesterol LDL, hay que tener en cuenta que el colesterol LDL es uno de los mayores medidores, es un marcador clave para saber el estado de salud del sistema cardiovascular, del sistema circulatorio. Es lo más importante. Gracias a este medidor se sabe si una persona está padeciendo cualquier enfermedad cardiovascular que pueda acabar con su vida, ¿vale? Es un gran medidor, y el que diga lo contrario está totalmente equivocado. Huye de verdad de aquellas personas que promueven la dieta Atkins y digan que todo esto es una falacia. Eso me recuerda a los terraplanistas, ¿vale? Que simplemente creen algo que no tiene nada que ver con la realidad y se le imponen a los demás. Realmente cualquiera puede creer lo que quiera, pero que nadie te imponga su creencia nunca, ¿vale? Si lo que te importa es la salud, básate en datos científicos, y esto que te estoy diciendo está más que comprobado, que el medidor LDL, el colesterol, el malo, es horrible. Es que hay que tener en cuenta que los alimentos de origen animal son ricos en colesterol, son ricos en grasas saturadas, en las proteínas, como te estoy comentando, dañinas, ¿vale? Se ha visto eso, como te digo, que la metionina genera resistencia a la insulina. Todo esto se ha visto en roedores, ¿vale? Y además de resistencia a la insulina, como te comentaba, también envejecimiento prematuro y proliferación tumoral, ¿vale? También hay que tener en cuenta que
en este dato que te voy a dar ahora sí que está comprobado en humanos, que es los aminoácidos de cadena ramificada. En los aminoácidos de cadena ramificada, que son la isoleucina, leucina y valina, ¿vale? Son unos aminoácidos que tienen en sus laterales, son como unas ramitas lipídicas, ¿vale? Por eso se llama así, aminoácidos de cadena ramificada. Entonces se ha comprobado de que estos aminoácidos que están muchas veces, de los que se habla desde la creencia, que son claves en la regeneración, que tal y que cual, datos evidentes, científicos, se ha comprobado que esto no es así, en realidad, y que los aminoácidos de cadena ramificada, que están, ya te digo, relacionados con la regeneración, que se ha visto que no es así, ¿vale? Que no son tan buenos, que cuando te pasas de ciertas cantidades, como ocurre con los alimentos de origen animal, se genera esa resistencia a la insulina. Y igual, tiene un efecto muy parecido a los de la metionina, lo que pasa que lo bueno con los aminoácidos de cadena ramificada es que se está comprobado en humanos. ¿Vale? Está comprobado en humanos que los aminoácidos de cadena ramificada, que los hay en gran cantidad en los alimentos de original, huevos, lácteos, carne blanca, carne roja, generan resistencia a la insulina, envejecimiento prematuro y proliferación tumoral. ¿Vale? Entonces, esta información es súper reveladora, tener en cuenta lo que realmente ocurre, que está comprobado en alimentos. Se ha comprobado eso, que las personas que llevan una alimentación omnívora, rica en alimentos de origen animal, generan niveles elevados de insulina. ¿Vale? Y esos niveles elevados de insulina llevan a obesidad y llevan a diabetes. ¿Vale? Y esa insulina adicional con alimentos de origen animal generan esos picos de insulina, más insulina en el torrente sanguíneo, resistencia a la insulina, ¿vale? Sin embargo, en las personas que llevan una alimentación vegetal, como decía antes, el ejemplo de la dieta paleo y el estudio este que hicieron, que realmente se generaba altos niveles de colesterol LDL, que eso llevaba a resistencia a la insulina, ¿vale? Hay estudios también hechos en personas que llevan una alimentación basada en plantas, en veganos, en los cuales ni siquiera haciendo ejercicio físico vigoroso, solamente andando y llevando una alimentación vegetal, se ha visto como las personas disminuían los niveles de insulina. En promedio, un 50%. O sea, una persona con una alimentación omnívora, se ha visto a través de la dieta, de que pueden llegar a niveles entre 150, depende si tiene diabetes o no, un 150 un 170%. Sin embargo, las personas que llevan una alimentación basada en plantas integrales, muy importante este apellido, integral. Si no es integral, las maravillas no ocurren. Todo esto está demostrado también científicamente. No es lo mismo un arroz blanco que un arroz integral, ¿vale? Muy importante tener en cuenta este dato, ¿vale? No quiero que la gente ahora se ponga con cosas que no son, ¿no? Yo nunca he dicho que el arroz blanco sea saludable, ni que nada vegetal refinado sea saludable. Jamás lo he dicho y jamás lo diré, ¿vale? Entonces, este grupo de personas que llevaron una alimentación basada en plantas integrales y ejercicio físico moderado, suavecito, como es andar, mejoraron los niveles de insulina, mejoraron esa sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿cómo podemos, hablando de sensibilidad a la insulina, cómo podemos mejorar la sensibilidad a la insulina? Ser muy sensibles a la insulina, que es la clave, ¿no? Que poquita insulina sirva de mucho. Que poquita insulina, nuestro cuerpo sea muy sensible y funcione a la perfección. Ahí está la gran clave. ¿Esto cómo se consigue? Gracias al ejercicio físico de fuerza, de resistencia, lo que es hacer calistenia, lo que es levantar pesas, por ejemplo, flexiones, dominadas, etc., ¿no? Y el ejercicio físico aeróbico también, el ejercicio físico también de resistencia, tanto de fuerza muscular como de resistencia muscular, que puede ser a lo mejor hacer flexiones, como más de fuerza, como puede ser hacer dominadas. Y aeróbico, como puede ser andar a paso vivo o hacer trote, ¿no? Footing, ¿vale? Nadar. Todos estos ejercicios son maravillosos y mejoran la resistencia la sensibilidad a la insulina. Y muy importante, y lo más potente de todo, es la alimentación. Con una dieta
basada en plantas integrales, vuelvo a repetirlo, apellido integral, ¿vale? Tiene una sensibilidad a insulina maravillosa y nuestro cuerpo funciona a la perfección. Y la causa, no el síntoma, la causa subyacente de la diabetes y la obesidad se corrige, ¿vale? Porque, acuérdate, la sensibilidad, o sea, la clave está en el índice insulínico. El índice insulínico y no en el índice glucémico, ¿vale? O sea, uno puede encontrar un índice glucémico alto en los carbohidratos refinados, como es el arroz blanco, por ejemplo. Sin embargo, puede encontrar un índice glucémico bajo con los alimentos vegetales integrales, como es el arroz integral, para que me entiendas, ¿vale? O sea, el medidor clave no está en el índice glucémico, sino en el índice insulínico. Entonces, ¿qué es el índice insulínico? El índice insulínico es el medidor clave porque mide, se han hecho muchos estudios, los investigadores han hecho estudios sobre esto, han visto cómo, han comprobado el índice insulínico de cada alimento, o sea, el efecto que produce un alimento en nuestro cuerpo. Entonces, se ha visto cómo efectivamente el arroz blanco, a la vez que tiene un índice glucémico alto, también tiene un índice insulínico alto. Entonces, ciertas lógicas podrían pensar y decir, bueno, y los alimentos vegetales integrales, como que son ricos en carbohidratos, que también tiene muchos carbohidratos, como es la fruta, como es las legumbres, como es los cereales integrales, pues muy integrales, eso será panta, ¿verdad? Tendrá un índice glucémico alto y eso no es bueno. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la clave no está en el índice glucémico, está en el índice insulínico, ¿vale? Que es un medidor que se ha más recién descubierto y que se ha medido diferentes alimentos, alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal, ¿vale? Entonces, los alimentos de origen animal se ha visto, en general, todo lo que te he mencionado, huevos, lácteos, carne blanca, carne roja, se ha visto como el índice insulínico es elevado. Entonces, acuérdate, mucha insulina en sangre genera al final el círculo vicioso de la grasa, se genera más acumulación de grasa, pam, 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 el círculo vicioso, sobrepeso, obesidad, diabetes, ¿vale? Sin embargo, se ha visto como alimentos que se creían, no se estaban basados en datos evidentes, sino en una creencia, ¿no? Como es las legumbres, que tienen bastantes almidones, tienen azúcares maravillosos. Diga lo que te diga, de verdad, todo está basado en creencias. Las legumbres son de los alimentos más saludables, las poblaciones más longevas del mundo han comido mucha legumbre al cabo de toda la evolución de la humanidad. Y se ha visto eso, como las legumbres tienen un índice glucémico bajo, paralelo también a un índice insulínico bajo. Se ha visto también con los cereales integrales, un índice glucémico bajo con un índice insulínico bajo, que estos alimentos, aunque tengan cierta cantidad de carbohidratos, su entrada en el organismo es paulatina, no es ¡boom!, como haría el azúcar blanco, el arroz blanco, como haría la carne, no genera ese impacto de que el cuerpo diga mucha insulina, no. Índice insulínico bajo, ¿vale? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta. El índice insulínico es más importante, el índice glucémico no nos dice mucho, porque al final todo está marcado por los datos que nos proporciona el índice insulínico, ¿vale? Porque un alimento, por mucha glucosa que tenga, como las legumbres, los cereales integrales, las frutas, por muchos azúcares que tenga, si tiene un índice insulínico bajo, quiere decir que está entrando en el torrente sanguíneo paulatinamente, muy poquito a poco, ¿vale? Y esto es gracias al alimento completo, al pack completo, al alimento integral, a la fibra, a los micronutrientes, a
ese punto clave que es los fitonutrientes, los antioxidantes. Las legumbres tienen muchísimos antioxidantes, súper detoxificantes también. Este dato es muy importante que lo tengas en cuenta si eres higienista. Que por cierto, hablando de un poco de higienismo, quiero que tengas en cuenta que en el higienismo también hay muchas creencias y está basado en creencias y no en evidencia científica. Hay mucha fantasía y las cosas se han llevado a un extremo, por ejemplo, con el tema de la combinación de alimentos, ¿no? Se decía, ¿no?, que las legumbres dentro del movimiento higienista, las legumbres son malas. Las legumbres son malas porque tienen mucho carbohidrato y también tiene proteínas, ¿no? Había cierta de verdad, ¿no? Porque se sabía que desde hace muchísimo tiempo que el arroz blanco y el pollo, que son almidón y proteína, generan grandes niveles de insulina y eso nos trae a problemas de salud, como estamos mencionando a lo largo de todo el vídeo. Pero eso no es evidente, es una creencia. La evidencia ha demostrado que las legumbres, aunque tengan mucho carbohidrato y tengan mucha proteína, se ha comprobado de que no genera esos picos de insulina. Por lo tanto, la lógica higienista de que las legumbres son malas para la salud porque tienen mucho carbohidrato, mucha proteína, es falso. Está basado en una creencia. Entonces es muy importante que tengas en cuenta que la clave no está en el hecho de que sea almidón y proteína, sino en qué tipo de proteína y en qué tipo de almidón. El hecho de que ese almidón que hay en los cereales integrales y las legumbres sea integral, envuelto en fibra y en una proteína, como te mencionaba antes, clave, que es baja en metionina y aminoácidos ramificados, al ser bajo en eso y en todo ese alimento integral, es imposible que genere, que tenga un índice insulínico alto y que genere resistencia a la insulina. Imposible. Todo esto está basado en datos científicos y bueno, ya estamos con este vídeo, ¿vale? Espero que te haya aportado información de valor. Ya te digo, la información es genérica. Si quieres que hagamos algo más personalizado, contáctame al privado y haremos algo juntos. Y cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estoy, coméntame en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale a like, por favor, ayúdame a difundir, a hacer crecer este canal. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos. Que tengas un día maravilloso. Chao.